ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Bueno, ustedes me van a ayudar a leer los textos que vamos a traer a colación en esta noche. Así que, por favor, vamos a participar todos, vamos a estar súper atentos a lo que el Señor nos trae en esta noche. El mensaje vino, ustedes saben que primero habla nuestra vida, ¿no? Cuando nosotros compartimos, primero habla nuestro corazón y luego sí transmitimos a otros, a nuestros hermanos. Y resulta que este mensaje vino como un aprendizaje a mi corazón en medio de mi devocional. Yo estoy leyendo la Biblia en orden y cuando llegué a los Salmos, se me hizo como muy difícil entender temáticamente qué podría yo aprender de ellos. Y comencé en la tarea a preguntarle al Señor, bueno, Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de los Salmos? Porque muchos salmos se parecen y yo decía, pero bueno, algo el Señor me tendrá cuando yo leo el 1, el 2, el 3, bueno, de ahí en adelante, yo dije, una esencia tendré que aprender. Y algo o más bien todo de lo que les voy a compartir vino de ese aprendizaje. El mensaje de hoy se llama ser emocional o racional. Ahora comienzo con una pregunta. ¿Ustedes cómo se consideran? ¿Emocionales o racionales? Entendemos que, claro, como humanos nos desenvolvemos en unas situaciones más racionales y en otras más emocionales, ¿cierto? Pero podemos de pronto hacer una evaluación a ver qué prima más en todas las situaciones. ¿Listo? ¿Qué prima más? ¿La parte emocional o la parte racional? Les voy a leer antes de que ustedes se evalúen a qué nos vamos a referir en cuanto a racional y a qué nos vamos a referir en cuanto a emocional. ¿Listo? Racional lo vamos a tomar como alguien lógico, analítico, muy crítico, muy incrédulo y vamos a tomarlo como el antónimo de lo emocional. ¿Listo? Aquel que se define ahorita como emocional, más emocional, entonces es aquel que vive la vida con mucha intensidad en emociones, es más crédulo, sensible, es más intuitivo, empático, muy pasional y lo vamos a tomar como el antónimo de racional. ¿Listo? Entonces, con base en lo que acabo de leer, levanten la mano, ¿quién se considera más emocional? Uy, bueno, creo que somos la mitad. Y ahora, ¿quién se considera más racional? Bueno, creo que sí somos pocos. ¿Y quién no levantó la mano? ¿Todos participamos? El pastor es más racional, ¿sí? ¿Racional o emocional? Emocional, bueno. Ahora les pregunto, ¿cuál creen que es mejor? ¿Ser emocionales o ser racionales? Carlitos dice, las dos. Allá Miguelito dice, las dos. No, pero allá cambiaron de aquí me dijeron más como racionales, emocionales. ¿Las dos? ¿Sí? ¿Quién considera que es mejor ser racional en la vida? Ser racional. Racional, ok. ¿Y quién considera que es ser mejor emocional en la vida? Mejor, emocional. ¿Nadie? ¿Allá? ¿Uno? ¿Listo? No, ahí ese lo vamos a dejar ahí. Bueno. Quiero que vayamos a Génesis 1:26. Génesis 1:26. Y vamos a leerlo todos juntos. ¿Listo? Ustedes lo tienen ahí en la pantalla más cercana y dice así. Entonces dijo Dios, pero no los escucho, ayúdenme por favor, a la voz de 3, 1, 2 y 3. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Listo. Aquí aprendemos por medio de la palabra que el Señor nos hizo ¿cómo? A su imagen y semejanza. Estuve investigando, bueno, ¿qué quiere decir esto de imagen y semejanza? Porque cuando uno, digamos que es niño o está en la escuela dominical, o alguna vez yo lo pensé que se refería más a la parte física, de que de pronto el Señor también tenía un cuerpo, unas manos, 2 ojos, una nariz, y así lo tomaba muy, digamos que en mi inocencia. Pero entendí, digamos que estudiando un poco más, que no se refiere a la parte física como tal, o sea, que encierra la parte física, sino que se refiere a que nosotros podemos tener la capacidad de reflejar lo que es Dios. O sea, tú tienes la capacidad de reflejar lo que es Dios. Tú dirás, pero Dios es perfecto. Sí, Él es perfecto, pero tú tienes la capacidad de reflejar su amor, su misericordia, su gracia, su benevolencia, su misericordia, ya la había nombrado, ¿cierto? Nómbrenme más atributos del Señor. La bondad, la fidelidad, todas esas cosas somos nosotros capaces de reflejar. Entonces, cuando lo tomamos por ese, digamos que por ese lado, entendemos que fuimos creados a su imagen de esa forma, que nosotros podemos tener sus características, entonces ya entendemos que el ser racional y el ser emocional son necesarios, ¿cierto? Porque si no fueran necesarios, pues el Señor no lo hubiera puesto en nosotros. O si estuviera en contra de Él, pues Él no lo hubiera puesto en nosotros. Entonces podemos concluir que el Señor también tiene emociones, ¿cierto? Y también piensa de forma racional. Por lo tanto, la respuesta es, como algunos o muchos de ustedes dijeron, no nos podemos ir ni a la parte racional, ser todo el tiempo racionales, ni tampoco todo el tiempo emocionales. Bueno, después de entender esto, les cuento por qué surgió ese aprendizaje. Cuando yo leía los Salmos, veía que David, se los confieso, yo decía, pero qué quejadera de David, hola. Ay, Dios mío. Todos los salmos, Señor, ayúdame. Señor, por favor, pelea por mí. Señor, mis enemigos. Y yo lo llegué a pensar. Yo dije, ¿por qué David es tan emocional y se siente triste a toda hora? Y Señor, ayúdame. Y yo le preguntaba al Señor. Y en el grupo de alabanza tenemos una actividad y es que tenemos los devocionales en parejas. Y mi pareja es Joana. Entonces, yo le decía, Joa, no sé por qué siento que el ser emocional es malo. Ese era mi punto de vista en el momento, ¿no? Le decía, no, pero ¿por qué tantas emociones, tanta tristeza, tanto, no, a toda hora como si yo estuviera mal y arrastrada? Me imaginaba así a David con todos los salmos que leía y yo, pero no, pero si David era conforme al corazón del Señor. Y yo le decía a ella, le decía, no sé por qué creo que las emociones son como para mal. Y ella, utilizada por el Señor, porque sentí que eso penetró hasta mi corazón, me decía, no es malo. Decía, ¿por qué crees que David fue llamado conforme al corazón de Dios? ¿Por qué crees que David podía tocar el corazón de Dios con sus alabanzas? ¿Por qué crees que David podía componer cosas tan poéticas para el Señor? Y ahí comenzó mi aprendizaje. Y esto es lo que, digamos, que quiero compartirles el día de hoy. Por lo tanto, entré en una tarea de decirle, bueno, Señor, le dije, bueno, Señor, no, eso no le dije. Le dije, bueno, Señor, quiero entender o que me ayudes a conocer o a aprender qué es lo bueno y lo malo, mal aplicado de la parte emocional, y qué es la forma buena y mal aplicada de la parte racional. Entonces vamos a ver lo bueno, lo llamé así, de ser emocional. Lo bueno de ser emocional. Así que aquellos que son emocionales se sienten, sí, este es su punto, este es su punto. Este es su fuerte, sí. Me di cuenta que lo bueno de ser emocional es que nos ayuda a conectarnos
con el Señor. Nos ayuda a conectarnos con el Señor. Vamos a Apocalipsis 2:4, por favor. Y vamos a leerlo todos juntos fuerte. ¿Listo? A la voz de 3. 1, 2 y 3. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto es un mensaje que le llegó a una de las iglesias de las que habla Apocalipsis. Y el Señor le reclama esto. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo estudiaba y decía, bueno, ¿qué quieres decir con eso, Señor? ¿Qué es el primer amor? Resulta que encontré que se refería a la prioridad, a la intensidad que tiene que ver con la pasión y a darlo todo sin reservas. Y me di cuenta que las personas emocionales tienen esa facilidad a veces, esa facilidad más que las personas racionales, que dan todo sin reservas. Cuando lo deciden dar, lo dan todo. Digamos que se botan al charco con todo, porque no piensan tanto, ¿cierto? Como los racionales. Los racionales ponen pros y contras, lo analizan, ¿será que sí me boto al charco o no? Pasa un día, pasan dos. En cambio, lo emocional dice, sí, ya, me lancé, punto, de cabeza, como dice Lore. Y me di cuenta que esto es bueno, bien aplicado, cuando nos conectamos con el Señor. Cuando entablamos una relación con el Señor. Tú dirás, bueno, pero no, de pronto no me convence, no sé. Vamos a cantar es 1 al 7 y tú me vas a decir si no encuentras una serie de emociones y tanta pasión en estas palabras que representan la relación que debería ser de la iglesia y de su amado, que es Jesús. Dice, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón, versículo 2. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del dolor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que el vino, con razón te aman. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía, pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Si ustedes quieren leer todo lo que es una declaración de amor y algo hasta, usted dirá, uy, pero qué cursi, qué pena. ¿Usted se imagina declarándole su amor hacia su pareja? Sean sinceros, ¿quién sí, quién no? A ver, ¿quién sí? Levanta la mano. Ay, qué bonito. Pero hoy en día la mayoría no lo hace. De pronto porque se perdieron muchas cosas, porque usted dirá, uy, no, qué cursi, hasta allá tampoco, vea esa poesía tan declarada. Pero ese es el tipo de relación que el Señor quisiera de su iglesia y Él. Entonces, yo me ponía a pensar y decía, claro, por eso las personas que son tan emocionales de pronto entablan una conexión mucho más fácil, porque se desbordan de amor cada vez que van a orar. O cada vez que cantan una canción, de verdad lo hacen con pasión. De verdad lo hacen sintiendo. Si dicen, Cristo te amo, de verdad lo están sintiendo. Cristo te amo. Y no solamente de palabras, ¿cierto? Yo llegué a una conclusión que también la debatimos hace algún tiempo en el grupo de alabanza. Y es la siguiente: sin lágrimas
no activas tus entrañas. ¿A qué me refiero? La discusión, o digamos que discusión en buen sentido de la palabra, como tratar de resolver o socializar un tema, era que algunos decían, pero mi personalidad no es de estar llorando. Yo puedo orar con el Señor así, ni siquiera pronunciar palabra. Yo no soy de los que me arrodillo y ¡guay! Grito y lloro, decían algunas personas. Y eso no quiere decir que tenga una mala relación, decían algunas personas. Sin embargo, en mi corazón, yo no suelo ser muy emocional. No, en mi personalidad, digamos que fuera de la iglesia no soy muy emocional. Pero algo en mi corazón no encontraba paz y sigo en las mismas, no encuentro paz. Y esto me convencía aún más, y esto se los dejo a ustedes de tarea, de que afirmo nuevamente esto, y es que sin lágrimas no activas tus entrañas. Cuando tú quieres de verdad derramar tu corazón, a mí se me hace difícil que no entres en una parte de un dolor, como la pastora nos enseñaba alguna vez, de orar desde las entrañas. ¿Recuerdan? En un domingo. Cuando tú oras desde las entrañas, eso se refleja, eso se ve, eso se siente. Incluso la persona que está al lado como que, alcanza a uno a transmitir a la persona que está al lado. Por lo tanto, hoy quiero como que tú te evalúes. Si tú en tus momentos de intimidad nunca derramas una lágrima, nunca de verdad llegas a ese estado de orar desde tus entrañas, de un gemido del corazón, ¿no será que estás apagado? ¿No será que de pronto has excusado no entrar en una adoración genuina porque no es tu personalidad? Te lo dejo de tarea. Porque a veces no hacemos o no nos exigimos porque nos excusamos. Ese día hablábamos de si arrodillarnos o no, de si levantar las manos o no, de que si llorar era necesario o no. Y digamos que haciéndolo conscientemente, porque no es hacerlo solamente para que el otro nos mire, ¿cierto? Yo creo que todo lo que se siente adentro se exterioriza. Y yo solo quiero que en este punto tú te analices. Para los racionales es un poco más difícil llegar a ese estado. Pero ¿quién puede decir y levantar la mano que no ha derramado una lágrima en su vida? A ver. ¿Nata, no? ¿No? Ni unita. Todos hemos derramado lágrimas en la vida por algo, ¿cierto? Todos hemos sentido algo, al menos una cosa, que nos ha conmovido al punto de derramar una lágrima, ¿cierto? ¿Cierto? Y hasta los más racionales, pero todos hemos sentido algo que nos ha movido al punto de derramar una lágrima. Entonces yo te digo, ¿por qué no el Señor causa eso en ti? ¿Por qué te gana que más te conmueva una tristeza, que por lo general por la tristeza se llora, más que el Señor? ¿Por qué no le das tus lágrimas al Señor en vez de dársela a la tristeza, a la depresión, a la frustración? Es algo que movía mi corazón. A las películas. Sí, de verdad, a veces lloramos más en películas románticas que en la presencia del Señor. Lloramos más en películas de animalitos que les pasa algo más que en la presencia del Señor. Es algo para evaluarnos. Veía entonces el ejemplo en David. David, yo me imagino que David era un hombre que iba a las montañas con su arpa, interpretaba una canción y terminaba tendido en el piso llorando. ¿Por qué lo interpreto así? Por todas las cosas que dice tan pasionales, tan llenas como de sentimiento, porque alcanza a describir con detalle lo que siente. Y cuando uno está sintiendo de verdaderamente de esa manera es que uno alcanza a describir con el mínimo detalle lo que siente, ¿cierto? Pero ¿sabes
algo, hermano o iglesia, eso no le quitaba ni su masculinidad, ni el ser hombre, ni el ser fuerte, ni su posición. Vemos a un David fuerte, ¿no? Un hombre guerrero, un hombre que derramó también mucha sangre, un hombre aguerrido, un hombre que sabía utilizar muy bien su espada y que comenzó con una honda, mató a un gigante con solo una honda y una piedra. Entonces, no podemos excusarnos, queridos hombres, que eso sucede más en los hombres. No, es que las mujeres son las que lloran y las sentimentales y ellas. No, porque el Señor también te dio a ti sentimientos, también te dio a ti la capacidad de conectar. Así que toma el ejemplo de David y te invito a que llegues a ese nivel de detalle, de expresar tu amor y tus sentimientos por el Señor. ¿Qué es, digamos que cosas más chéveres o lo bueno también de ser emocional? Que eres empático. Eres empático, por lo tanto eres sensible. Y ahora miremoslo en un campo espiritual, en un contexto de la iglesia. Si eres empático, qué bonito y qué más bonito ser empático con el Espíritu Santo. ¿Qué es la empatía? La empatía es la capacidad de entender y sentir lo que está sintiendo el otro. Te pongo en un ejemplo muy físico. Cuando tú te sientas a conversar con alguien y ese alguien comienza a contarte una historia muy triste, muy dura, que le ha pasado en la vida, no sé, la muerte de alguien o una frustración muy grande. ¿Tú cómo te sientes en el momento? Analízate. ¿Terminas llorando con él? O más bien terminas aconsejándolo y diciéndole, ya, vamos para arriba, ánimo. ¿Sí? Resulta que cuando somos empáticos, porque es un test, digámoslo, chiquitico de saber si somos empáticos o no. Cuando somos empáticos, llegamos a sentir lo que la otra persona siente. Por lo general, una persona muy empática termina igual de triste, llorando, juntos llorando. No, pero ¿cómo así? Vamos, de pronto dando un ánimo, pero se llega a sentir lo que la otra persona siente. Una persona que no es empática, por dentro está, ay, ya, sí, pero ay, ya, pues ya pasó. Ya. Y entonces él deja terminar a la otra y le da una palmadita en la espalda y le dice, ya pasó, vamos para adelante. Eso es una persona que no es empática. Entonces ya ahí te vas analizando. Pero encontraba que las personas emocionales, por lo general, no es una regla que se cumpla siempre, son muy empáticas. Entonces, lo bueno es que esa empatía se aplica con el Espíritu Santo y tú comienzas a sentir lo que el Espíritu Santo está sintiendo o lo que el Espíritu Santo está colocando. Por lo tanto, podemos aprender que somos más sensibles a su voz, que tenemos un discernimiento más agudo a lo que Él está expresando, que nuestro corazón está más dispuesto a lo que Él quiere hacer con nosotros. Y que terminamos siendo un vaso más útil cuando tenemos esa empatía, digamos, que despierta con el Espíritu Santo. ¿A qué me refiero? Te voy a contar un testimonio que me ha pasado a mí. Estando aquí, recibiendo, y digamos que otro grupo, aparte de que ese día yo no estoy acá adelante, a veces estoy muy empática, muy emocional con el Espíritu Santo y estoy metida con Él y comienzo, digamos que a sentir en mi corazón o cómo expresarlo. Una serie de cosas que me van como guiando y después me doy cuenta que estoy muy conectada con la adoración. Porque de pronto la siguiente canción se trataba de lo que mi corazón está sintiendo, porque puedo entrar, digamos que más fácil a su presencia, porque resulta que se acerca la pastora y me dice algo y es del mismo tema que yo estaba ahí como pensando, como analizando, como que sí, hay que orar por tal cosa, digamos, por las familias, cuando como que uno se inquieta,
¿Sí han sentido eso? Que uno se inquieta como que hay que orar por las familias, hay que orar por las familias. Entonces llega la pastora y me dice, hay que orar por las familias. Y llega los demás, hay que orar. Entonces uno tiene confirmación, ¿cierto? Estaba muy empática con el Espíritu Santo, estaba en el Espíritu y estaba siendo un vaso útil. Pero también me ha pasado que estoy aquí y como tengo el bafle enfrente, entonces se desafina alguien y ay, no, pero hay que decirle que, no, que estudie más. Y comienzas a pensar en eso. Ay, el instrumento se equivocó ahí. No, hay que subirle más a la guitarra. No, hay que... Entonces comienzo a mirar allá. No, súbale, bájale, no sé qué. Y esto te lo cuento porque en el espíritu no estoy. Estoy simplemente en lo físico. En ese momento no estoy siendo empática con el Espíritu Santo. Estoy siendo, ¿qué? Más racional, ¿cierto? Que todo salga bien, que la iglesia, que se escuche todo, súbale acá la guitarra, Y a veces, no es malo que a veces pase, lo malo es mantener ese estado. A toda hora pensar en lo terrenal. A toda hora pensar entonces que si se equivocó, que la guitarra, que acá, que súbale, que eso. Y mi llamado, o digamos que lo que yo pensaba, era claro, cuando no estoy empática con el Espíritu Santo, tiendo a no ser un vaso útil. Pero cuando dejo como que esa parte racional, como que me desconecto, como que me conecto más con Él y comienzo a sentir lo que el Espíritu Santo está sintiendo, comienzo a ser un vaso útil en sus manos. ¿Sí van conmigo? ¿Sí? Amén. Bueno, listo. Espero de pronto ser muy clara y transmitirles todo lo que aprendí. Ahora, vamos a ver lo malo de ser emocional. Lo llamé así, ¿no? También hay cosas que por estar todo el tiempo y vivir en emociones y no aplicar tampoco la racionalidad, caemos en errores. Vamos a Santiago 1. Vamos a leer del 1 al 4 y luego saltamos al 8. ¿Listo? Santiago 1, 1 al 4 y al 8. Dice así. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y saltamos al 8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué puse de esto de ser malo cuando somos muy emocionales? Es que condicionamos nuestro servicio y nuestra vida cristiana a cómo nos sentimos. Entonces ya cuando nos vamos hacia el extremo de todo el tiempo vivir en emociones y emociones y emociones, terminamos siendo lo que Santiago habla acá, un hombre de doble ánimo. Un hombre que se levanta un día con todo el fuego y a servir, vamos a servir, mejor dicho, quiero predicar, quiero ser pastor. Pero al otro día tiene una dificultad y ya no quiere ni volver a la iglesia. Es un hombre que un día está totalmente activo, que está totalmente radical. Hoy no quiero música secular en mi casa, hoy solo se alaba al Señor y de aquí en adelante. Pero mañana salió una nueva canción con el ritmo favorito y ya, eso se le olvidó. Es un hombre que dice, yo conozco a Dios y yo lo voy a servir todos los días de mi vida. Y al otro día el pastor no lo saludó y se le olvidó lo que dijo el día anterior. Creo que nos estamos distrayendo todos, pero bueno, ya pasó. Puse algunas cosas, digamos que características que nos ayuda a evaluarnos si somos ese hombre que mantenemos en las emociones, ese hombre
de doble ánimo. Cuando me refiero a hombre, estoy hablando de raza humana, ¿no? Es hombre y mujer por igual. La duda, la inconstancia, la falta de paciencia y la falta de ser cabal. Esto lo saqué precisamente de lo que acabamos de leer de Santiago. ¿Puedes colocar, por favor, nuevamente el versículo 2? Tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí vemos una de las cosas que de pronto a veces nos hace errar. Cuando nosotros tenemos duda, no tenemos paciencia en nuestros procesos. ¿No se han dado cuenta? La duda es una alarma, una alerta roja de que somos un hombre inconstante. La duda es una alerta roja de que somos un hombre o una mujer de doble ánimo. Así que yo quiero hoy preguntarte, ¿cuánto dudas a la semana de las cosas del Señor? ¿Al mes, al año o a diario? ¿A diario hay duda en tu corazón? Como seres humanos, claro, llegan las dudas. ¿Será que lo que yo creo sí es la verdad? ¿O cuántos no se han preguntado eso? Todos, ¿cierto? ¿Será que Dios sí existe? ¿Será que el infierno y el cielo sí existen? ¿Será que el Señor sí va a venir a rescatarme en mi dificultad? ¿Será que el Señor sí es capaz de sanarme? ¿Será que el Señor sí es capaz de darme un trabajo? Esas dudas llegan, claro, llegan. Llegan por nuestra propia concupiscencia, porque recuerdan que nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia, y también llegan por cosas externas, porque el enemigo también utiliza situaciones para que tú tambalees en la fe. Pero cuando eso se vuelve constante y la misma duda está día tras día, año tras año, ahí ya definitivamente es algo seguro de que estamos siendo de doble ánimo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú no puedes tener la misma duda todo el tiempo. Si tú alguna vez dudaste del Señor, ponte a estudiar y convence tu corazón junto con el Espíritu Santo y la revelación de la palabra de que el Señor definitivamente sí existe. Cuando tú ya te convences porque le pediste al Señor revelación y te apartaste para estudiar esto, al punto de que convenciste tu corazón, ya superaste esa duda. Ahora de pronto se presenta la duda del poder de Dios. Cuando tú tienes entonces la duda del poder de Dios, ¿será que Él es capaz de sanarme? De cenarme iba a decir. ¿De sanarme? Entonces siéntate con mucho juicio y dedícale 1 hora al menos al día con la palabra y pídele al Espíritu Santo que te revele a ver si Él es capaz o no de sanarte. Pero a veces por pereza no lo hacemos y dejamos que esa duda esté día tras día, mes tras mes, año tras año. ¿Y sabes cuál es el fruto de eso? Un hombre inconstante en todos sus caminos. Dios es un Dios de procesos, ¿cierto? Eso es algo que a mí me costó entender. Dios es un Dios de procesos. Si vemos el proceso de Moisés, él no fue llamado a sus 12 años ya a liderar el pueblo, ¿no? ¿Cierto? Él vivió un proceso en Egipto, estuvo viviendo en Egipto, pasó una dificultad, fue llamado por la zarza, tuvo duda también y pasó todo un proceso hasta llegar a ser el líder, digamos que un vaso para que el Señor sacara a su pueblo. Ahora yo te pregunto, o quiero que pienses, si tú pausas y reinicias tanto ese proceso, ¿crees que vas a avanzar o a crecer? ¿Por qué digo esto? Porque hay veces nos sentimos menos que los demás.
Hay veces decimos, pero el Señor, ¿por qué no me utiliza a mí? Yo, ¿por qué no estoy allá donde está Katy en este momento predicando? Yo, ¿por qué no canto? Yo, ¿por qué no tengo un grupo? Yo, ¿por qué no lidero? Yo, ¿por qué? Yo, ¿por qué? Yo, ¿por qué? Pero eso a veces es porque somos de doble ánimo y pausamos, no la pasamos pausando nuestro proceso o peor, retrocediendo, reiniciando. Entonces reiniciamos el proceso, volvemos otra vez y llegamos a un momento y otra vez. Y reinicia. Y nos la pasamos toda la vida cristiana así. Y terminamos culpando a los demás, culpando al pastor porque el pastor no me da la oportunidad, porque el pastor no tal cosa, porque mi líder, ¿por qué? Pero yo te digo, mi hermano, el único culpable de no avanzar en las manos del Señor somos nosotros mismos. Cuarto, lo bueno de ser racional. Ahora vamos a hablar del otro punto. Algo que veía en este aprendizaje de lo bueno de ser racional es que tenemos palabra y cumplimos a pesar de las adversidades. Miraba el testimonio y el ejemplo de Pablo y Nehemías. No puse específicamente un versículo porque quiero que pienses a través de toda la historia, de todo lo que pasó Pablo y de todo lo que pasó Nehemías. Puede ser lo mucho o lo poco que sepas de sus historias, pero pensemos en Pablo. Un hombre que pasó adversidades, que pasó hambre, desnudez, rechazo, cárcel, ¿cierto? Y a pesar de todo esto, aún en la cárcel escribió. Aún en la cárcel se expresó a sus hermanos de que el evangelio era verdadero. No bajó sus brazos. No se expresó, no, esto como que ya no es verdad porque es que yo aquí en la cárcel estoy muy mal. Mejor no. ¿Cierto? Yo veo en Pablo en ese momento una persona muy racional. Muy sentada, muy cabal, como lo veíamos en Santiago. También veo a Nehemías, un personaje que fue con una misión de reconstruir la muralla de Jerusalén y que muchos intentaron, digamos que hacerle el contra, muchos se quejaron, muchos fueron a desanimarlo. El mismo pueblo se fue en contra de Nehemías en algún momento. Y también veo una persona que se sostuvo. Una persona que en ese momento aplicó bien el ser racional. Dejó sus emociones a un lado, tal vez su emoción de inseguridad, su emoción de tristeza, porque ver a sus propios hermanos irse en contra. Ver la emoción de qué más uno puede sentir en ese miedo, porque los estaban atacando, ¿cierto? Dejó a un lado sus emociones y dijo, no, me voy por la parte racional, tengo que resistir, tengo que salir adelante, tengo que hacerlo. Entonces veía esa parte buena de ser racional. Una persona racional la tomábamos como alguien lógico, alguien analítico, crítico, alguien incrédulo. Veo a un Nehemías que aplicó su incredulidad o su parte racional en la incredulidad cuando... no recuerdo los dos nombres de aquellos que quisieron hacerle. ¿Tobías sí? Sanbalat. Ok. Que recuerdan que les dieron cartas que querían encontrarse con él, que querían como envolverlo para poder parar la obra que le estaba haciendo. Veo su parte racional, incrédula de decir, no. Tal vez no creyó. Fue a lo secreto, le dijo, Señor, por favor, revélame. El Señor tal vez le reveló en su corazón y definitivamente no lo hizo y pues fue para bien. Entonces, y asimismo con todos los personajes de la Biblia vemos que cuando se aplica, como que se renuncia un poco a sus emociones, porque a veces le ponemos mucho cuidado a la parte emocional. Nos sentimos tristes, entonces tomamos una decisión con base en esa tristeza. Nos sentimos muy eufóricos y también tomamos malas decisiones con base en
euforia. Cuando yo estaba tomando el curso de conducción, la primera pregunta es, bueno, ¿qué es lo primero que usted tiene que evaluar? Y todos, si el carro está bien de líquidos, que aceite, que líquido de frenos, y el instructor nos decía no. El otro, mirar que tengo los papeles, la licencia de conducción y la licencia de tránsito. Bueno, le nombra ahí todos los documentos. No. Y todos, ¿pero qué será? Y llega y nos dice, es evaluarnos a nosotros mismos si estamos muy felices o muy tristes. Y todos, ¿pero y eso qué? Y nos explicaba el instructor que muchos accidentes eran ocasionados porque la persona salía de una ruptura de pareja o una muerte de algún familiar muy triste y no estaba en sus 5 sentidos para poder conducir de manera correcta. O también ocurría de la otra forma, una persona demasiado eufórica, feliz porque recibió una noticia muy buena y también tiende a perder, digamos que muchas cosas en la parte de la conducción. Ahora yo quiero aplicarlo aquí. Cuando nos dejamos llevar por esos picos, también tendemos a tomar malas decisiones. Por eso veía lo bueno de ser racional, de dejar como que las emociones un momento y evaluar la situación para tomar buenas decisiones. Ahora vamos a ver lo malo, o quiero compartirles qué vi malo de pronto de ser racional. Anteponemos la ley a la misericordia. Anteponemos la ley a la misericordia. Aquellos que levantaron la mano y dijeron, yo soy más racional que emocional, quiero que te evalúes, y bueno, todos en general, pero aquellos que reconocemos que somos más racionales. A veces nuestro dedo se vuelve el dedo de Dios. O sea, creemos que tenemos la autoridad de Dios. Algo que aprendí es que cuando aprendemos mucho de la palabra y queremos ser, cada día más estudiosos, eruditos de la palabra, podemos volvernos muy racionales y olvidar la misericordia del Señor. Y eso es lo que el Señor digamos que no nos llama a hacer. Está en Lucas 6:36, por favor. El Señor nos dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y les confieso que esto a mí me enseñó mucho, porque precisamente yo tiendo a ser muy racional en muchas cosas. ¿Cuántas veces has juzgado a tu hermano, al que tienes al lado, o a alguien que recuerdes en tu mente, porque estás aplicando la ley? Pero es que la palabra dice, pero es que la palabra dice, pero es que la palabra, sí, la palabra dice y la palabra es un manual. Pero a veces olvidamos la misericordia totalmente. La dejamos allá de últimas. Y nos volvemos entonces, terminamos siendo como los fariseos. Todo ley, ley, ley. Y no tenemos misericordia de las personas. Esto no quiere decir que seamos, perdón la palabra, no sé cómo suene mejor otra palabra, alcahuetas, de entonces permitir que nuestro hermano esté quebrantando la ley todo el tiempo. La misericordia no es eso. La misericordia es acercarte a tu hermano y decirle, mira, conforme a este libro que nos rige a ti y a mí, estás fallando en esto, en esto, en esto y en esto. Por favor, vuelve al camino, porque el Señor tiene misericordia y el Señor tiene amor. Vamos juntos, yo te ayudo, yo voy a orar por ti, yo te voy a escribir todas las mañanas a ver cómo vamos. No voy a decirle a nadie porque eso es un error que caemos, ¿no? ¿Para qué ore? El chisme cristiano, ¿para qué ore? Eso es la misericordia. Ese es como el balance de las dos cosas. Ni el estar permitiendo ni aplaudiendo que tu hermano esté en pecado o haciendo caso omiso, ay, él allá. No, porque el Señor también nos llama a corregir,
nos llama a instruir, a encaminar, a ser discípulos o a ser padres espirituales, y eso es un padre espiritual. Decirle, oye, mira, espera, ¿por dónde vas? ¿Te estás desviando? Mira lo que dice aquí. Pero no con el ánimo de destruirlo, sino con el ánimo de corregirlo, encaminarlo y decir, tranquilo. Metiste la pata, pero vamos juntos a orar y a salir de esto. De eso se trata. ¿Listo? ¿Saben que también me di cuenta que nos pasa a veces a los racionales y que a veces se lo atribuimos mucho a los emocionales? Es que somos rencorosos. Yo quiero leer Lucas 6, leímos el 36, pero quiero que nos devolvamos al 27. En mi Biblia dice, hay un título que dice el amor hacia los enemigos y hacia la regla de oro. Sé que estos títulos no son desde cuando se escribió la palabra, pero nos ayuda como a comprender el contexto o de qué se trata, ¿cierto? Lo que vamos a leer. Dice así el 27, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hieran una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Como termina este versículo es muy clave, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. A veces cuando somos muy racionales y evaluamos a una persona, lo cortamos de una. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado porque yo tiendo a ser muy irracional. Yo digo, bueno, voy a evaluar, esta persona hizo esto, me hirió de tal forma, ya, voy a cortar, no más. No, gracias a Dios no tiendo a ser muy rencoroso porque eso termina en rencor, pero sí les confieso que de pronto hay un cambio en mí. Y esto me confrontaba y yo le decía al Señor, y les dejo de tarea porque no he recibido la respuesta. Le decía, bueno, Señor, ¿hasta qué límite es la misericordia? Y de pronto no, ¿cómo decirlo? Sí, exacto, la justa medida, porque yo digo, bueno, ¿será que el Señor sí está de acuerdo que una persona le haga algo a uno, digamos, y uno de pronto no importa, lo perdona y lo vuelve a hacer, y uno no importa, lo perdona y lo vuelve a hacer? Y digo, ¿será que hay que tomar de pronto algunas medidas? Eso es lo que yo le preguntaba al Señor. Se me venía a la mente ese versículo y yo decía, bueno, Señor, ¿uno cómo debe actuar ahí? ¿Será que de pronto en medio de la enseñanza uno debe poner límites? Porque creo que también es bueno y es sabio poner algunos límites. Pero decía, ¿hasta dónde es bueno y cuál es la medida del Señor? Y eso no he tenido respuesta y se las dejo de tarea. Pero sí me daba cuenta que a veces por ser tan racional y evaluar tanto eso, estamos quebrantando lo que el Señor nos dice aquí. Y eso hablaba mi corazón y yo decía, ¿cuánto? ¿Hasta qué medida, Señor? Porque a veces no es que haya algo contra alguien,
pero no existe la acción de poner la otra mejilla. No es que haya algo contra alguien, pero no existe de que si me quitaron, como dice, la capa, aún entregue la túnica. No sé, se los dejo de tarea, pero el Señor sí me confrontaba en mi corazón porque precisamente yo tiendo a evaluar mucho esto. Y entonces llegaba a la conclusión de que a veces los racionales también caemos en el error de creer tener siempre la razón. De que lo que nosotros decimos es así porque lo evaluamos y pusimos pros y contras y llegamos a esa conclusión y punto, es así. Y yo decía, Dios mío, uno a veces, o sea, todos los días se está aprendiendo, ¿cierto? Pero uno a veces erra también por eso, porque uno cree que como ya lo evaluó, como ya lo pensó, ya lo analizó, entonces la conclusión a la que llegó, pues es esa y punto. Y quiero concluir con Santiago 1:5, que fue uno de los versículos que nos saltamos de Santiago, que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cuál es mi conclusión? La conclusión que el Señor colocaba en mi corazón de cómo tener la medida justa entre ser emocional y ser racional, esto, la sabiduría. Y hoy mi invitación o lo que quiero que te lleves en mi corazón es que primero, ser emocional y racional en una medida justa no es malo. Sí es malo cuando estamos demasiado hacia un lado o demasiado hacia el otro, ¿cierto? Y segundo, es que para que tú puedas encontrar esa medida justa entre lo racional y emocional, pida sabiduría. Pida sabiduría. Pero ¿saben qué más? Otra perla que encontré. ¿Qué es la sabiduría? Exacto, sí. Sí. Digamos que es el primer pensamiento y también se me vino a la mente primer pensamiento. Pero lo acabas también de resolver. Es el principio, no es la sabiduría. El temor a Jehová es el principio, pero no es la sabiduría. ¿Dónde dice esto? Proverbios 1:7, que es el versículo que nos estaba citando Roger. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría. Y yo tenía, digamos que entendido esto, siempre que me decían, ¿qué es la sabiduría? Yo decía, el temor a Jehová, el temor a Jehová. Pero cuando estaba analizando para sacar este mensaje, comprendí que no es la sabiduría. Es el principio de la sabiduría, pero no es la definición de la sabiduría. Entonces le dije, Señor, ¿qué es la sabiduría entonces? Y resulta que recordé una prédica de un joven, porque aprendemos de todo. De todos, perdón. De todo y de todos. De un joven, cuando subimos los domingos, este chico hablaba de la sabiduría. Y entendía que la sabiduría no es algo que tú poseas, sino es algo que el Señor te presta para que tú ejerzas alguna decisión o ejerzas un pensamiento. Porque a veces cuando entendemos que, yo el temor a Jehová, entonces yo temo al Señor, ya tengo sabiduría, ya soy sabio. Y resulta que no. La sabiduría es del Señor. Lo que pasa es que cuando tú piensas con sabiduría es porque Él te permite o te da de su esencia, tú la tomas, la accionas y lo pones en práctica. ¿Pero de quién es? Del Señor. Y ustedes de pronto se preguntan, bueno, ¿pero esto dónde lo dice? Isaías 11:1. Isaías 11:1. Dice,
Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Estos es lo que hacen parte de los 7 espíritus, también que tiene que ver con la menorá. Entendía que eso viene de parte del Señor. Y cuando tú percibes ya de que eso es parte del Señor, que eso no es tuyo, cambia mucho el pensamiento. No sé, pero a mí me pasó. Porque cuando tú ya comprendes que no es tuyo, sino es algo que el Señor te da, que te presta para que tú ejerzas, entonces ya no tendemos o de pronto nos cohíbe de caer en el error de creernos sabios o de que nosotros tenemos la razón todo el tiempo. No sé si de pronto está llegando a tu corazón lo que comprendí en mi corazón, pero a veces pensamos que con solo creer en el Señor entonces ya somos sabios. Que con solo temer a Jehová, porque vimos que el principio de la sabiduría es temer a Jehová, entonces ya todo lo que pensemos está dentro de la sabiduría. Pero cuando tú comprendes o cuando yo comprendí que la sabiduría viene de parte del Señor y Él solamente la presta, solamente digamos que me da acceso a ella, entonces entendí la dependencia de estar hablando con Él, de estar poniendo todas mis decisiones en sus manos. Y eso es lo que también quiero que te lleves en tu corazón y en el mío también, que el Señor reafirme. Y es que la sabiduría es algo que el Señor te da, pero si tú se la pides, como dice Santiago. Como el versículo que acabamos, si lo puedes poner, por favor, Santiago 1:5. Que la sabiduría está para accionar cuando sea necesario ser emocionales, cuando sea necesario ser racionales, pero cuando involucramos al Señor. Por eso también quiero que comprendas la importancia de digamos que estar en una continua relación, en una continua charla o en una continua, ¿cómo decirle? En un continuo pensamiento, comunión. Exacto. Así podemos llegar a tener, digamos que, un nivel de éxito, de que podamos estar en ese equilibrio, más que cuando creemos que ya somos sabios y que nuestros pensamientos están guiados por el Señor. Entonces podemos involucrar al Señor y poder de verdad practicar lo que es la sabiduría y de verdad encontrar ese balance entre ser emocionales y racionales. Amén.